Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno poder estar con ustedes un día más. Compartir una palabra del Señor tan necesaria para nuestras vidas. Una palabra que nos alienta, que nos da ánimo. Espero que esté siendo de bendición todo lo que hemos estado compartiendo, todo lo que hemos estado de alguna manera transmitiendo a través de estos pequeños videos, de estas cápsulas que nos permiten aliento, esperanza. De verdad que yo creo que lo necesitamos en este tiempo, más allá de compartir, hermanos, no sé, una religión o compartir que usted se venga a mi iglesia. No, no, no. Lo que yo quiero es compartir una palabra de esperanza. Mi fe es que la palabra de Dios es la que produce esperanza. Mi fe es que la presencia de Dios trae paz sobre la vida de las personas. Y por eso quiero compartirla. Quiero que usted lo sepa, quiero que usted lo tenga ahí en su corazón y que la reciba y que de alguna manera esté siendo bendecido a través de estos devocionales. Hoy quiero hablarles del privilegio de ser hijos de Dios. Qué maravilloso. Hablábamos los otros días acerca, ¿cierto?, de cómo de alguna manera nuestra fe puesta en Él nos convierte en hijos de Dios. Bueno, hoy quiero hablarte de lo que significa ser un hijo de Dios, o más bien, hermanos, ¿por qué somos hijos de Dios? Ser hijo de Dios, hermanos, no es por consecuencia simplemente porque yo acepté a Jesús o yo lo busqué o porque simplemente yo quiero ser un hijo de Dios. ¿Sabe por qué somos hijos de Dios? Por su voluntad. Él ha querido hacernos sus hijos. Él ha querido buscarnos. La Biblia nos enseña que Él interceptó nuestros caminos. Él usó a personas así como me está usando quizás a mí para llegar a tu vida, para que tú escuches este mensaje. A lo mejor tú no ibas a ir a una iglesia, a lo mejor tú no ibas a ir a un culto, o a lo mejor sí, no sé, o has ido muchas veces, pero nunca una palabra ha llegado a tu corazón. Y quizás esta palabra sí lo está haciendo. Bueno, sabes, quiero decirte que esto no soy yo, sino que es Dios enviándome para decirte que te ama, para decirte que quiere estar contigo, que quiere compartir este tiempo difícil que estás viviendo de angustia, de agonía. Dios quiere, hermanos, hablarnos en esta hora. Y dice la palabra de Dios en Juan 1, versículos 12, 13, vamos a repetir el que vimos anterior. Dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son, mire, engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de la voluntad, perdón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ser hijo de Dios es un privilegio. Eso es maravilloso porque debemos sentirnos, hermanos, con el honor más grande que pueda existir en la tierra, el ser llamados hijos de Dios. Porque no cualquiera lo logra. No cualquiera realmente se convierte en un hijo de Dios. Yo les explicaba en la sesión anterior de que todos somos creación de Dios, sí. Criaturas de Dios, sí. Pero no todos llegamos a ser hijos de Dios. Porque no todos estamos poniendo nuestra fe en Dios. Entonces, ser un hijo de Dios es un privilegio. Porque significa que Él me encontró. Significa que Él me halló. Que Él buscó y buscó hasta encontrarme. Y yo pude escuchar su voz y pude acudir a su llamado. No es un derecho nuestro. Pues perdimos este derecho al ser pecadores. No es el derecho que tenemos de decir, yo tengo derecho a ser hijo de Dios. No, 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 no. Es un regalo de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de haber sido pecadores nos convierte, hermanos, dice la Biblia, en alguien que estamos lejos de la presencia de Dios. Y la paga para los que están lejos de la presencia de Dios, los pecadores, es la muerte. Esa era nuestra paga. Pero sabe, a través de Cristo Jesús, nosotros podemos volver a ser hijos de Dios. Y Él nos busca y Él está dándonos ese regalo. Eso se llama gracia de Dios. La gracia de Dios es el regalo inmerecido. Ser hijo de Dios es voluntad de Él. Él es el que los buscó. Él es el que quiso que nosotros nos acercáramos a Él. La voluntad de Dios es que todos sean hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El alma de tal manera, dice, de todas las personas que envió Jesús a morir en la cruz por todos. O sea, nos ama de tal forma que, hermanos, Él nos buscó y nos dio una oportunidad de poder volver a ser hijos de Él. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios nos llama a un verdadero arrepentimiento y a la conversión, abandonando el pecado y comenzando a vivir una vida limpia y pura delante de Dios.
Ser un hijo de Dios no solamente tiene que ver con una frase, no solamente tiene que ver con un letrero que diga acá ahora soy hijo de Dios, sino tiene que ver con un cambio de vida, tiene que ver con un cambio de mentalidad. El apóstol Pablo dice en la Escritura que incluso es necesario que sea transformada el espíritu de nuestra mente, la forma en que vemos las cosas, la forma en que nos visualizamos las cosas. Es importante, hermanos, que también cambien nosotros. Por eso en este tiempo, hermanos, es sumamente importante que entendamos que sí, tenemos un regalo de parte de Dios, que es poder ser hijos de Él, pero también, hermanos, nuestra responsabilidad, que está adherida a ese regalo que Dios nos ha dado, es que nosotros vivamos como hijos de Dios. Que nos esforcemos por vivir como hijos de Dios, como hijos verdaderos de Dios. Porque a veces quizás obtuvimos el título, pero no estamos viviendo como lo que refleja o lo que conlleva ese título. Esto es como cuando alguien se graduó de médico, pero no trabaja siendo un médico. Hay muchos extranjeros que le ha pasado, ¿verdad? Que por el tema de no poder convalidar a lo mejor sus títulos o tener otros problemas acá, terminan siendo meseros y no discriminamos un mesero, al contrario. Pero me refiero a que teniendo un título de médico no lo puede ejercer. Eh, Hay otros que estudian, no sé, muchas distintas carreras, pero terminan siendo algo totalmente diferente. ¿Sabe, hermanos? El título no nos hace. Porque si yo no tengo la práctica, si un médico, por ejemplo, no está en un hospital trabajando en una clínica constantemente, tenga el título que tenga, hermanos, en un año ya no es médico, no dejó. Porque no sabe los conocimientos necesarios que van cambiando día a día, las relaciones, las experiencias que son día a día. ¿Sabe, hermano? Ser un cristiano no sirve nada un día haber recibido a Jesús en el corazón y haber adquirido el título. Si no estamos viviendo el día a día con Jesús, si no estamos viviendo el día a día con el Señor, si no estamos viviendo experiencias profundas con Dios, realmente de comportarnos como tal. Hermanos, muchos hemos aceptado a Jesús, pero vivimos de una forma distinta a lo que significa haber conocido a Jesús. Entonces es necesario aquello. Dice Jeremías 4:14, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ser un hijo de Dios conlleva, hermanos, vivir una vida en santidad. Y la vida en santidad no es eso que andemos como los angelitos, con una aureola, con alitas, prácticamente volando y no pisemos la tierra porque está contaminada, no nos juntamos con nadie. No, no, no. La vida en santidad tiene que ver con la intención del corazón. Mire, ¿un santo puede cometer errores? ¿Se puede equivocar? Claro que sí. El problema nuestro es que entendemos la santidad de una manera, hermanos, equivocada. La santidad tiene que ver con lo más profundo de nosotros, con la esencia de lo que somos, con lo que nos mueve, con las intenciones de nuestra vida. Yo puedo a lo mejor cometer un error, pero si ese error yo lo cometí de manera involuntaria, si ese error yo lo cometí sin una intención de dañar a alguien, hermanos, es un error. Pero si yo lo hice sabiendo que estaba dañando a alguien, lo hice igual. Lo hice de manera voluntaria, lo hice como decimos nosotros, con su qué. Entonces ya no es un error, es un pecado. Y a veces como cristianos tenemos, hermanos, tristemente, albergado en nuestro corazón intenciones que no son puras, que no son santas, que no son transparentes, que no son sanas. Y tristemente se nos cataloga con el siguiente dicho: no damos puntada sin hilo. O sea, que siempre hacemos las cosas, hermanos, con una doble intención. Y eso no es sano, no es bueno. En nuestra vida debemos vivir de manera santa. Si somos hijos de Dios, debemos ser honestos, debemos, hermanos, de alguna manera vivir con una intención de las cosas correctas. Vuelvo a insistir, ser santo no significa no cometer errores, pero ser santo sí significa no cometer pecado. ¿Lo entiende? Y pecado, mire la definición de pecado, dice una transgresión, una falta voluntaria a la ley de Dios, a una ley conocida de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, hermanos, que hoy podamos realmente decir gracias, Señor, por el regalo que me das de ser tu hijo, pero también, Señor, ayúdame a cumplir mi responsabilidad como hijo, a vivir como hijo. Nadie puede ser hecho hijo de Dios por medio de sus buenas obras
ofrendas, sacrificios personales, etcétera. O sea, es un regalo de parte de Dios. Qué importante es, hermano, entonces reconocer esto hoy y que hoy podamos decirle gracias, Señor, porque me das la oportunidad de ser tu hijo. Gracias, Señor, porque puedo estar en este camino, pero también ayúdame porque quiero ser el mejor hijo, porque quiero corresponder a la altura, Señor. Cambia las intenciones de mi corazón, santifica mi corazón. No tengamos miedo de decirle, Señor, yo quiero ser santo. Pero vuelva a pensar que santo no es como a veces lo imaginamos, sin error, sino que santo es aquel que camina por la vida con un corazón ausente de pecado, con un corazón, hermanos, con intenciones correctas. Que Dios nos bendiga.